Buenas tardes, hermanos, amigos que nos escuchan. En esta tarde tocaremos un tema muy importante que para muchas religiones o muchos grupos no les ha dicho nada en lo largo de la historia o tienen algunas interpretaciones personales. En esta tarde tocaremos el tema de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de los 2300 días. Así que vamos a iniciar con una oración. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Señor. Señor, gracias porque nos das el tiempo de acercarnos a ti, de conocerte más, de encontrar estas verdades que tú nos has dejado en la Biblia. Gracias por las visitas, los amigos que nos acompañan en esta transmisión. Te pedimos porque ellos puedan entender y el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones. Gracias por esta oportunidad, te agradecemos todo en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si yo les preguntara ahorita, ¿qué entienden por la profecía de los 2300 días? Tal vez muchos no sabrían a lo que nos referimos, así que pongamos atención en esta presentación que seguramente va a ser de enriquecimiento para nosotros. Así que vamos a ver esta verdad bíblica. Esto nos habla acerca de una profecía escrita hace más de 500 años, antes del nacimiento de Jesús. Una profecía indicaba el tiempo de su bautismo, su crucifixión y cuando el evangelio fuera llevado a todo el mundo. Es importante porque está marcando acontecimientos futuros muy detalladamente. Eso es algo impresionante. Dice esta diapositiva, Cristo recomendó la lectura del libro de Daniel. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y estamos hablando de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, estaba platicando con sus discípulos y les comenta precisamente esto. Pongan atención al libro de Daniel. El libro de Daniel va a ser clave en los tiempos finales. Y bueno, dice un tiempo específico. ¿Por qué Dios nos quisiera dejar señalamientos tan precisos de las cosas? Bueno, dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Daniel 8, 12 al 14. Un tiempo específico para entender la profecía. Y dice Daniel, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el ángel Gabriel, voló rápidamente, vino y habló conmigo diciendo, comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Daniel 8, 16 y 17. Amigos, ¿en qué tiempo nosotros estamos viviendo? Todos tenemos claro que estamos en los tiempos finales. Por eso es tan importante este tema, esta profecía. 70 semanas para los judíos. Desde aquí vamos a empezar a entender una situación. Dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24. 70 semanas para los judíos, o sea, un periodo de 70 semanas para que el evangelio fuera predicado solamente, digámoslo así, exclusivamente para los judíos. Días proféticos. Aquí vamos a entender cómo se cuentan los días proféticos. Dice, durante 40 días te he fijado un día por cada año. Ezequiel 4. Entonces tenemos lo podemos ver como una tablita. Dice, un día profético es igual a un año literal. Así se cuentan los días proféticos en la Biblia, así son representados. Dice, 2300 días proféticos son igual a 2300 años literales, o como nosotros los conocemos. Y ahora hacemos la conversión a 70 semanas proféticas, son 490 años literales.
Bueno, ya con esta información nosotros podemos empezar a hacer cuentas y a ver qué nos quiere decir esta profecía. Y la pregunta, la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer para saber cuándo termina la profecía, cuándo es el tiempo del fin. Necesitamos saber cuándo empieza para poder hacer las cuentas. ¿Cuándo se inicia el gran periodo profético? Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Muy bien, ahí está la clave para saber cuándo empieza la profecía y cuándo se dio ese decreto para restaurar Jerusalén. Aquí tenemos la respuesta. Artajerjes, rey de Persia, decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 a.C. Lo podemos corroborar en el libro de Esdras y ahí nos cuenta cómo fueron los decretos, porque hubo más de un decreto de reconstrucción, pero nos concentramos en este del rey Artajerjes, ya que fue el que sí se llevó a cabo, el decreto que sí impulsó verdaderamente la reconstrucción de Jerusalén. Y aquí tenemos un diagrama, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahí tenemos 2 columnas, del 457 a.C. al 408 son 70 semanas desde el decreto de Artajerjes y la reconstrucción de Jerusalén. Avanzamos, dice, a partir de la reconstrucción de los muros habrá 483 años que nos llevarían al año en que fue bautizado Jesús. Ok, ya tenemos la cantidad de años de la reconstrucción de Jerusalén, cuándo inicia la reconstrucción y cuándo termina. Ya lo tenemos. Ahora fueron 7 semanas. Ahora vamos a ver que habrá 483 años entre la reedificación del templo y el bautismo de Jesús. Dice Mateo 3, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy bien, vamos a ver el diagrama ahora, más completo, de las 70 semanas. Vemos otra vez las mismas 2 columnas de 7 semanas, pero ahora vemos del 408 al año 27 después de Cristo, que fue el bautismo de Jesús, dan 62 semanas. Muy bien, nosotros vamos por 70 semanas, todavía nos falta para alcanzar las 70 semanas. Seguimos, dice Daniel que, el ungido sería muerto. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien, dice Jesús haría cesar el sacrificio, pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Todos sabemos cuánto duró el ministerio de Jesús? Duró 3 años y medio. Proféticamente eso se vería reflejado como una semana. Entonces, ahí está la clave, una semana de ministerio, traducido a 3 años y medio. Dice 7 años para el arrepentimiento. El Mesías muere 3 años y medio después del inicio de su ministerio, en el año 31 después de Cristo. Y aquí tenemos el diagrama ya casi terminado. Tenemos desde el bautismo hasta la muerte, es una semana. El rechazo final del pueblo de Israel. Dice, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Hechos 7. Bueno, aquí fue cuando definitivamente se rechazó el mensaje del Mesías, del ungido de Dios,
por los judíos. Dice, después de la crucifixión de Jesús, los judíos tuvieron 3 años y medio más para arrepentirse. Cuando Esteban fue apedreado en 34 después de Cristo, los judíos dejaron de ser la nación escogida de Dios. Es muy triste esta situación leerlo, pero así fue. Así fue el rechazo de los judíos. Y aquí ahora sí tenemos el diagrama completo. Tenemos las 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén. Tenemos las 62 semanas entre la reconstrucción y el bautismo de Jesús. Y tenemos una semana entre los 3 años y medio del ministerio de Jesús y los otros 3 años y medio del tiempo que se les dio para arrepentirse a los judíos. Ahí completamos esa semana. Muy bien. Ahí tenemos el diagrama completo. El diagrama completo dice, aceptados en el Salvador a pesar de nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este asunto, hermanos, amigos, de las profecías, a veces sentimos que es algo que no nos afecta en nada, algo que pues los teólogos, las personas que son pastores o los que son ancianos encargados de alguna iglesia, ellos son los que tienen que saber esas cosas. Y a veces nos sentimos libres y sin culpa de evadir ese conocimiento. Pero vamos a ver la importancia de esta profecía. Ya vemos aquí una parte en que nos muestra el amor de Dios, esta profecía. Y aquí tenemos el diagrama completo, lo que nos interesa. Dice 2.300 tardes y mañanas. En 1844 o 1810 años después del apedreamiento de Esteban, Jesús inició una nueva fase en su obra, tanto en la tierra como en el cielo. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y ya está ahí marcado, desde el 457 hasta que apedrearon a Esteban en el 34 y se acabó las 70 semanas destinadas sobre el pueblo de Israel. Llegamos a 1844 y dice hasta 2.300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y esto es lo que nos interesa, esto es lo que nos compete a nosotros hoy en día. Y la hora del juicio ha llegado. Eso es lo que nos dice esta profecía. Esta es la importancia personal que tiene esta profecía, que nos compete, que nos afecta, digámoslo así, a cada uno de nosotros. Dice, y el santuario será purificado. Ahí solamente hay 2 pasos, el juicio y la segunda venida de Cristo. No hay más. No hay otra profecía, no hay otro periodo de tiempo que se nos haya dado. Solamente era esta profecía a los 1.300 días. Después del santuario es purificado, llega el juicio y regresa Jesús en las nubes de los cielos. Eso es lo que, amigos, nos debe de despertar el interés de saber estas profecías, de conocer que si realmente esa es la interpretación que Dios nos quiere dar. Esta es la verdad, aquí lo tenemos desglosado con fechas, con números, con cuentas, con acontecimientos. Pero la Iglesia Adventista ha tenido teólogos dedicados durante años a estudiar este tema. Este es un tema que la Iglesia Adventista ha tomado muy, muy en serio, con mucho cuidado, mucha dedicación. Y hemos llegado a estas conclusiones en base a la Biblia. Hermano, en esta noche, me gustaría que tú pensaras si realmente quieres estar listo para el juicio que se está llevando a cabo y para encontrarte con Cristo por primera vez. Tú te vas a encontrar por primera vez, pero Él estaría viniendo por segunda vez. Y vamos a ver lo que dice esta diapositiva. Dice, en el cielo fue iniciada y está aconteciendo la purificación del santuario.
Había otras interpretaciones donde se creía que el santuario era la tierra. En realidad se sabe ahora que no es así. El santuario, hay un santuario celestial. Recordemos cuando Moisés recibe los planos, la información detallada de cómo debería estar construido el santuario, y le dice Dios algo muy, muy importante, muy especial. Le dice: hazlo como se te fue mostrado en el modelo. Parece ser como que hay un modelo, como que el santuario terrenal que hubo aquí con Moisés y con el pueblo de Israel era un modelo de un santuario en el cielo. Hermanos, amigos, hay muchas cosas, muchas verdades, como se llama esta sección, que nos gustaría que ustedes comprendieran, entendieran. Y ahora, gracias a Dios, hemos podido tocar este punto. Pero los invito a que avancemos en este estudio, en esta luz que estamos teniendo. Seguimos, dice: en la tierra la verdad fue restaurada después de 1844. La fecha de 1844 es muy importante para los adventistas, ya que hubo una noticia, un acontecimiento importante que no fue entendido en su momento, en su exactitud. Aún así, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha revelado la verdad, y queremos compartir con ustedes esta información que tenemos. Dice: pronto concluiré el juicio y Dios pondrá fin al pecado para siempre. Hermanos, amigos, no sé a cuántos les guste vivir en esta tierra. No sé a cuántos se sientan tan a gusto aquí que quisieran permanecer aquí muchos años, como Matusalén, que vivió 969 años. No sé cómo sería vivir tanto en este mundo lleno de pecado, lleno de violencia y de maldad. El tema de esta tarde que ya hemos concluido, gracias a Dios, nos invita a reflexionar en qué estamos haciendo, en dónde estamos parados, en qué parte de la profecía estamos situados. Ahora, 2022, es la oportunidad que el Señor te está dando de acercarte a Él, de que tú lo busques, y de que cuando llegue el fin del tiempo, cuando llegue el juicio final, cuando se ponga fin al pecado para siempre, nosotros estemos del lado de los redimidos, en el equipo ganador, como decimos a veces. Y quisiera terminar con una oración invitándolos a que sean parte de este grupo de salvos, este grupo de personas que conocieron la doctrina, que conocieron las profecías, y por la gracia de Dios podamos estar un día todos juntos en el cielo. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por el conocimiento que tú nos has brindado. Sabemos que si no fuera por ti, nosotros no entenderíamos muchas cosas de la Biblia, pero tú nos das entendimiento, como lo dice en tu palabra, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Gracias porque hemos sido guiados de tu mano, por tu Santo Espíritu, y ahora podemos compartir con nuestros amigos. Te pedimos perdón si hemos sido negligentes en el estudio de tus profecías, en el estudio de tu palabra, en lo que tú nos has querido revelar para estos momentos. Te pedimos fervor y un deseo de acercarnos y conocerte cada día más. Gracias por este estudio que hemos tenido. Te pido bendición por los amigos que nos están viendo, que tú obres en sus vidas, que ellos puedan conocer tu poder. Gracias por todo, porque nos escuchas y porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.